estamos recriminando que toda la violencia y todo el problema económico sea solo de los inmigrantes. Ok, a base de eso, tenemos una objeción. El argumento que los países emergentes necesitan inmigrantes para sostener sus sistemas de pensión es técnicamente correcto en su premisa general, pero es incompleto en su conclusión. Un empleo de baja cualificación y bajo salario genera bajas cotizaciones. Si los inmigrantes se concentran en los estratos inferiores del mercado, como ocurre actualmente, su aportación al sistema de pensiones es marginal en términos per cápita. El problema estructural y el envejecimiento no se resuelve con volumen migratorio, se resuelve con productividad y valor añadido. El Real Instituto del Cano 2024 lo señala con precisión. La inmigración actual en España genera un crecimiento del empleo basado en bajos salarios y por tanto bajas cotizaciones, lo que no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones. La solución es una inmigración efectiva, orientada a cubrir déficits reales de cualificación, no una inmigración masiva e indiscriminada. Ahora, la criminalización de la inmigración genera un discurso de odio. Los defensores de la apertura migratoria argumentan que el discurso restrictivo normaliza el racismo y la xenofobia, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los inmigrantes. Esta objeción merece ser tomada en serio. El discurso de odio existe, sus consecuencias son reales, como demuestran los ataques del Torre del Pacheco en 2025 o los prófugos denunciados en diversas localidades europeas. Creo que algo muy importante que se aprendió acá es el hecho de que sí, la inmigración es un fenómeno, la inmigración se ha dado desde tiempos históricos, pero creo que es muy importante recordar que la migración también ha causado masacre. La misma migración de Estados Unidos estuvo basada en una masacre de los nativos. La formación de México estuvo basada en la masacre de los nativos. Y también mencionaban todo el tema de Japón, de la inmigración de Japón. Bueno, ¿cómo puedes hablar de un beneficio que tu propia sociedad no siente? ¿Por qué digo que no la siente? Porque en muchos países de la Unión Europea, en Canadá específicamente, en Japón más que nada, ha habido un shift cultural a la derecha y a la ultraderecha. Incluso han dado sus propias libertades de prensa, sus propias libertades de manifestarse con tal de cerrar sus fronteras, con tal de no sentir ese peligro que se les hace sentir y con tal de cerrar las brechas económicas que la población siente por la inmigración masiva y la inmigración no regulada. También es muy importante mencionar que no se puede hablar de una colaboración internacional, específicamente cuando los países de donde vienen estas personas vienen escapando. ¿Cómo se puede hablar de una colaboración internacional cuando estas personas están siendo perseguidas por su propio Estado? ¿Cómo se puede hablar de dejar a estas personas en una situación miserable porque las compañías los buscan para pagarles menos? Y como los traen en inmigraciones masivas, justo para que trabajen, como lo es específicamente el caso de Canadá, les pagan sueldos muchísimo menores que requieren pocas calificaciones, y entonces los nativos, los adolescentes se quedan sin trabajo, se quedan sin experiencia. Los dejan en condiciones miserables, los dejan en las neighborhoods más feas. Y también la inmigración, como lo fue el caso de Elon Musk, que se dice que genera trabajo y que opera económicamente. Vean la cantidad de brecha de riqueza que hay en Estados Unidos. Él es un trillonario y el pueblo al que contribuye, la economía a la que contribuye, tiene a la gente muriéndose en la calle. Sí, creo que se da mucho este argumento de que los inmigrantes son los que terminan aportando muchísimo a la economía, pero como bien lo mencionó mi compañera, también lo tenemos que ver desde el lado humano de cómo realmente son estos trabajos. Lo podemos ver incluso en nuestro propio país. ¿Cuántos de los inmigrantes que han llegado no los vemos en situaciones de calle? Entonces, realmente no significa que un país no se beneficie de la inmigración, es que no está bien regularizada y que tampoco el decir que la inmigración es buena o mala, creo que aquí no entra a debate, sino en qué forma debería de ser regularizada
para que todas las personas realmente se les cumplan sus derechos, porque tampoco es algo humano que llegues a otro país esperando lo mejor y terminar en una situación como lo es en la mayoría de países que tienen muchos inmigrantes, en situaciones que no te terminan beneficiando o dando una oportunidad que tú creías o aspirabas a tener. Algo también muy importante es la diferencia en las perspectivas humanistas de estos países. Muchas veces inmigran del Medio Oriente, que se sabe que el Medio Oriente tiene una perspectiva en violencia de género muy diferente a lo que es toda la cultura occidental, y eso termina chocando, porque cuando vienen no se adaptan y los países mismos no toman pasos como para integrarlos, esto genera violencia. Genera violencia como lo es la violencia de honor, que es basada en primordialmente en las mujeres. Muy bien, hemos concluido con la segunda etapa del debate, la etapa de réplica. Ahora